Sí, la visita consistió en, bueno, primero es un viaje sumamente largo, cansado, costoso, y la idea era aprovechar que estábamos al otro lado del Atlántico, tratar de garantizar que aprovecháramos el viaje en la máxima expresión. Entonces, la gira se logró definir con que hay que ir a Ginebra para posicionar el tema de los 5 convenios que ya fueron ratificados en El Salvador y irlo a colocar ante el director general de OIT. Lo hicimos con el director saliente y con el director entrante, y además de ello aprovechamos pasarnos de Ginebra a Italia y de Italia a Madrid a fin de garantizar otros proyectos adicionales. Así que digamos que fue una gira de aproximadamente 17 días, bastante pesada, pero gracias a Dios muy satisfactoria. A ver, comencemos primero bajo la mirada de aceptación de estos acuerdos de ratificación. Sí, no, el director general Gus Reider de la OIT, pues sacó incluso un comunicado felicitando al Estado salvadoreño porque fue analizado desde el enfoque de él como algo inédito, porque los países, perdón, y los estados les cuesta ratificar un convenio. Y nosotros en esta oportunidad no planteamos un convenio, ni 2 convenios, ni 3 convenios. Fueron 5 convenios los ratificados. Entonces, para Reider me dijo que era algo histórico, que veía con enorme beneplácito OIT, así que fuimos felicitados, y la colocación después de los convenios ya en Ginebra. Ahora viene la parte de la implementación, que esa ya nos corresponde acá. Estamos homologando con todos los actores y sectores de la sociedad a fin de garantizar que dentro de un año empieza ya a funcionar cada uno de los convenios que ya fuimos a depositar. Esto así lo dice la regla general de OIT. No es una formulación de compromisos. Sí, tú lo ratificas en el país, luego se presenta, se deposita en Ginebra, en OIT, y luego, después del depósito, tienes un año para que entre en vigencia, y esa es la norma general internacional. Ok, ¿se garantiza el fiel cumplimiento de todos ellos basado Sí. en todos los cambios, digamos, de deudas históricas que esto traía? Porque Sí. algunos convenios estaban ahí guardados, archivados en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí, algunos sectores del movimiento sindical plantearon que eran deudas de 70 años, 50 años, 40 años, 30 años, y nunca se había logrado. Y hoy hemos saldado esa deuda, pero no solamente pasa por saldar una deuda de carácter teórica, sino más bien cómo lo vamos a cumplir. Y en eso, Neto, hay una responsabilidad clara y concreta del gobierno a fin de garantizar el debido cumplimiento. Ahora, era más que todo una presentación de protocolo ligero, ¿no? Sí, la norma internacional te manda que el convenio se hace el trámite a través del Ejecutivo, luego se envía a Asamblea Legislativa toma la decisión de hacer la ratificación, posteriormente de hacerla va el Ejecutivo a Ginebra a hacer el depósito de los convenios, y ya los convenios depositados entra un año posteriormente su ejecución. Es más cuestión de procedimiento. Lo más complejo era hacer el procedimiento, tener la voluntad política del Ejecutivo acá y posteriormente llevarlo a la Asamblea Legislativa. Me queda claro. Luego visita Italia, España, y se buscan oportunidades laborales, que creo que ese es un punto el cual genera mucha expectativa y mucho la atención de la población, porque anda buscando precisamente oportunidades laborales. Cuéntanos un poquito. Sí, esto tiene 2 enfoques, Neto. Uno, que bueno, no era simple y sencillamente vamos porque llevamos 5 convenios y hay que ir a Europa, aparte de los costos que significa para el viaje y los costos en todo sentido. Allá el primer problema que tenés es de esfuerzo, de económico y físico, porque al final uno llega
trastornado totalmente porque mientras acá estás durmiendo, allá estás de día y cuando te estás adaptando allá, venir de regreso es una situación bien complicada. Exacto, y eso es lo que estamos pasando ahorita, pero bueno, valía la pena hacer esa gira y nos pasamos a Italia, sostuvimos una reunión con el ministro de Trabajo de Italia y le planteábamos cómo ayudarnos en el tema del programa de migración laboral. Nosotros queremos que, inicialmente tú te recuerdas que primero fue con Estados Unidos, posteriormente con Canadá. Canadá acabamos de enviar esta semana pasada 3 contingentes, martes, jueves y sábado, y hoy la mirada la queremos poner en el viejo continente. Así que empezamos a explorar los mercados, llevábamos un estudio que en alguna medida el tema de longevidad en España, en Europa como tal, es bastante complicado. Entonces, nos fuimos con ese estudio, con ese análisis. Nuestros embajadores estuvieron a la altura haciendo las gestiones y todo y nos acompañaron en las reuniones. Así que con Italia nos fue muy, pero muy bien. Nos reunimos y ellos tienen una legislación interna donde permiten que países pueden tener y accesar al programa de migración laboral. Así que logramos, gracias a Dios, conjunto nuestro embajador, logramos que El Salvador sea incorporado. Así que yo todavía en la reunión directa con el ministro le decía, ministro, denos la oportunidad de hacer una prueba piloto hoy en este año para que conozca usted el comportamiento de nuestros trabajadores, pero además nosotros conozcamos el proceso, porque siempre lo que cuesta es lo primero, Neto. Y abrir la puerta es lo que... Eso es lo que cuesta. Obviamente. Y el ministro, la respuesta fue, a partir de este momento empiezan a trabajar los 2 equipos técnicos, el suyo y el mío. Así que tenemos la proyección de que para Italia, en este mismo año. Enviar trabajadores a Italia. En este mismo año. ¿Qué percepción tienen ellos del país? Sí, eso incluso lo hablaba con el presidente. Hay 2 tipos de percepciones y nos preguntan siempre que si aclaramos un poco, porque hay una narrativa mediática internacional que lo maneja ANEP, que lo manejan los poderes fácticos de este país, que tienen estructura formada desde hace 30 años de lobby en todas estas instituciones internacionales y venden que este es un país bien complicado, que es un país de dictadura, un país que violenta los derechos humanos, un país, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la retórica que acá maneja Cristo Salas, ONG, que nunca defendieron los derechos de las víctimas, sino que ahora están defendiendo los derechos de los grupos criminales. Es la misma retórica y la misma narrativa. Y nos ha permitido, le agradecía a los 3 países que nos preguntaron, porque nos permite dar nuestro planteamiento, qué es lo que está pasando en el país. Y debemos de reconocer algo. El régimen de excepción está dando los frutos deseados. Probablemente, y es seguro, que en el campo operativo pueden existir y existen errores. Eso es normal, eso es normal. Ahora, el tema es cómo capitalizamos esos errores y cómo resolvemos a la gente que en alguna medida inocente, porque a veces los campos operativos pueden actuar de forma distinta, pero eso lo hemos aclarado y lo estamos resolviendo y vamos a resolverlo. Y esa es la instrucción del presidente, que uno hay que ser justo en la vida y la ley se le debe aplicar al delincuente, no al inocente. Nos permitió aclarar eso, Neto, y quedaron bastante satisfechos. Por lo menos los 3 países que visitamos lo aclaramos. Ministro, ¿qué necesidades, sobre qué base fue la plática para ofertar mano de obra salvadoreña? Sí. Y reconociendo las necesidades que ellos tienen en Italia. Sí. ¿Que siempre en temas agrícolas o de No, qué tipo? no, es diversificado. Estamos hablando agrícola, construcción, trabajadoras domésticas, enfermeras y personas para cuidar a adultos mayores, van equipos técnicos incluso. O sea, es una bitácora de opciones y de oportunidades mucho más distinta y mucho más abierta que cualquier otro país. Porque eso es bien importante, saber cuáles son las necesidades de los cuales, sí, en las que se puede colocar. Es diversificado en esto y la bitácora de opciones y de oportunidades es mucho más integral, mucho más grande. Igual. Sí, hay una. El esquema de sí. Hay una plataforma del Ministerio de Trabajo, mtps.gov.sb.
ahí cuando uno entra, que es la página principal del ministerio, ahí le tira una cajita donde dice programa de migración laboral, ahí vacía sus datos y luego hay un equipo haciendo los procesos de reclutamiento y selección de personal. Todo la persona que aspire puede ingresar a esa plataforma. Los únicos que tienen prohibido es los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Trabajo. De ahí absolutamente toda la población que considere que necesite una oportunidad laboral fuera del país, entra a esa plataforma y ahí se registra. Ahora, todo tiene que ver también con la solicitud que hacen las empresas, Neto, porque de repente alguien dice, yo ingresé y no me han convocado, no me han hablado. Lo que pasa es que tiene que ver con el perfil que la empresa está solicitando. Así que, pero ahí está la dirección electrónica en la que pueden ingresar. Veamos, España también. ¿En qué consistió la reunión? Que obviamente fue para ver programas de trabajo temporal, pero sobre todo también bajo la mirada de qué necesidades y bajo qué mecanismos también de participación en este tipo de programas. Sí, ahí nos reunimos con el secretario de el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones. Nos reunimos porque ellos son los encargados de este tema eminentemente migratorio y le planteamos de firmar un convenio binacional a fin de garantizar condiciones que trabajadores puedan viajar a España e ir a laborar por la vía legal y ordenada. En efecto, nos entregaron el acuerdo marco que ellos les parece firmar. Lo estamos revisando ahorita, está en justicia en este momento, pidiendo una opinión al ministro de Justicia por un tema migratorio que hay en especial, y nos comprometimos que en el lapso de 10 días le íbamos a hacer llegar para que lo analizara y en los próximos días, en los próximos meses, firmar ya el acuerdo binacional entre España y El Salvador para también poder enviar trabajadores a laborar a España. No es nuestro interés exportar trabajadores. Nuestro interés es que la migración sea de forma circular, que nuestros trabajadores puedan ir a trabajar 6 meses, 8 meses, 1 año. Bueno, en Canadá están yendo 2 años y a los 2 años regresan. Para no romper el tema de la integración familiar, ya que nosotros somos partidarios que la familia es el epicentro de la sociedad. Así que, pero también nos permitió abordar otros temas. Y lo hicimos en los 2 países. El caso de la gente que ya está trabajando allá. Alguna gente que se ha ido. Ellos tienen un problema de no tienen un estatus. ilegal. No tienen un estatus. Sí. Entonces abordamos ese tema, de ese segmento. Y por ejemplo en Italia, retrocediendo, en la parte de Milán hay una concentración bien grande de salvadoreños, que sobre todo personas que están cuidando adultos mayores allá. Entonces su estatus está un poco complicado, abordamos ese tema. Y abordamos una tercera arista, Neto, y lo hicimos también en España, que son las personas que hace 3 años se fueron de este país pidiendo asilo. Y resulta que el país, en ese momento era un país con un riesgo de semáforo en rojo a nivel mundial, pasaba bastante un poco el tema este. Pero luego, cuando el Plan Control Territorial y las condiciones que están en el país ahorita, baja el nivel de peligrosidad en El Salvador, para ellos fue un poco impactante, porque entonces los países dicen, ya no están las mismas condiciones de El Salvador. Entonces abordamos esos temas y me siento tan satisfecho que España nos dijo que no nos preocupáramos, que este proceso va a seguir normal y que no tienen las mismas políticas que otros países tienen migratorias, que el sistema migratorio que tienen ellos es con un epicentro centrado en el derecho humano. Así que vamos a trabajar el estatus del segmento que están laborando y 2, vamos a trabajar con estos. Por todos aquellos que están especialmente en España y sí. la comunidad de Milán, que es muy grande también, sí. en Italia,
de salvadoreños que han migrado precisamente buscando también un sueño de progreso. Sí, una parte de las autoridades de Italia nos decían, miren, ceder la llave de la oficina de la empresa se necesita confianza, pero ceder la llave de la puerta de su casa, donde va a entrar a la casa a cuidar a su familia, todavía el nivel de confianza es mayoritario. Y los salvadoreños y salvadoreñas que están trabajando en Milán, que están trabajando en casas, cuidando personas, adultos mayores, lo que sea, les hemos confiado en nuestra familia y han mostrado mucha honradez, mucha honestidad y mucho trabajo. Así que es una buena carta de presentación y por eso abordamos los 3 segmentos de un solo. Interesante. Esto también me trae a colación el convenio que se tuvo con Argentina también. Creo que anda también en esa misma lógica. Con Argentina firmamos un convenio con el ministro de Trabajo de Argentina, allá en Ginebra, aprovechando, porque ahí es el cónclave prácticamente y el encuentro con todos los ministros del mundo, y firmamos un convenio de cooperación eminentemente técnica. Argentina va totalmente avanzado en El Salvador en un montón de aristas. Así que hemos firmado un acuerdo de cooperación eminentemente técnica, intercambio técnico con ellos, y nos ha ido muy bien. Después de firmar con el ministro de Trabajo, firmamos con la UOCRA, que es el secretario general que está saliendo ahí ahorita. La UOCRA es una organización sindical en Argentina que es sumamente poderosa, que trabaja en el área de construcción, que tiene un sistema de seguridad social que lo dan ellos, dan servicios de salud ellos propiamente. Y su servicio de salud es competitivo con el servicio privado de salud en Argentina. Es buenísimo, es de altura, de alto nivel. Entonces estamos intercambiando con ellos también para ver si acá está la unidad sindical salvadoreña que aglutina cerca de 250 sindicatos, que lleva un proyecto ahorita de la construcción de un propio hospital del movimiento sindical para apoyar a los trabajadores. Copiar un poco el tema de la UOCRA en Argentina, y hemos firmado este convenio y Dios mediante, pues vamos a tener resultados. Ahora, nosotros sabemos, y preguntan acá un televidente, sabemos bien, dice acá un televidente, de cómo Estados Unidos ha favorecido. Es el mismo proceso que se hacía con el Ministerio de Trabajo con Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores a Estados Unidos. Sí. Pero ya no hay programas, o sí siempre se están haciendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo que pasa es que nosotros fuimos... Sí, nosotros fuimos los que firmamos prácticamente el convenio entre Washington y El Salvador. Pero en eso estuvo la ex embajadora intervencionista y tuvimos problemas sumamente serios. Yo principalmente tuve problemas con ellos. La situación se puso tensa. Yo no soy un funcionario genuflexo, Neto, no puedo serlo. No puedo serlo. Aquí había gente que la embajada la veía una gradita abajo de Dios. Yo la veo como cualquier cuerpo diplomático. Entonces, a raíz de esa dificultad que tuvimos, se tomó la decisión de que el programa con Estados Unidos mejor lo maneje Cancillería. Y Cancillería lo está manejando. Nosotros enviamos cerca de 43 contingentes a Estados Unidos y esos contingentes siguen rotando, o sea, siguen yendo. Y además Cancillería está haciendo su trabajo y está enviando otros contingentes. De ahí Canadá y toda esta parte del mundo entero que estamos abriendo, eso lo maneja el Ministerio de Trabajo. Y vamos a seguirnos ampliando. La mirada ya está puesta en Europa y vamos a fortalecer las visitas, los equipos técnicos, la funcionabilidad para colocar en Europa. También no me puedo quejar de Canadá. Neto, nuestra gente que se ha ido va por 2 años. Tienen salarios sumamente dignos, fuertes, y el único gasto, la única erogación que están haciendo ellos de carácter financiero, solamente su alimentación. De ahí todos los gastos son pagados por los empleadores de Canadá. Y por cierto, hay un grupo bastante fuerte de empleadores en Canadá que quieren que lo visite para ampliar este programa. Estamos contentos con Canadá. Qué bueno. Sí, no, en efecto, a nosotros hubo una parte de la ley que nos pidieron opinión como Ministerio de Trabajo, emitimos nuestras opiniones. Creemos que la primera dama es una persona comprometida con la primera infancia, con la niñez, con la adolescencia. Esta ley, en alguna medida, fue trabajada desde hace mucho tiempo, lo viene trabajando la primera dama,
y es un tema de carácter estructural. Ver desde todas las aristas, de todos los enfoques, el tema de la niñez, de la adolescencia. A nosotros, como repito, en una parte del documento nos pidieron opinión, tiene que ver también con el régimen sancionatorio, que va a pasar en su momento, y emitimos nuestras opiniones. Quiero decirte, Neto, que la vida del ser humano inicia desde la concepción. Lo que pasa es de que el Estado nunca tuteló el derecho desde la concepción. Y prueba de ello es que hubieron mujeres capturadas y que fueron condenadas a 30 años de prisión por aborto, pero no un aborto planificado, sino porque no tenían ni siquiera educación sexual, ni mucho menos tuvieron asistencia en el embarazo. Esas personas fueron doblemente víctimas, porque primero, bueno, unas de ellas fueron violadas, otras no tenían educación sexual, y tercero, no tuvieron la oportunidad de ir a un médico a que les vieran en qué condiciones estaba la concepción. Y abortaron, pero aborto involuntario. Y ese aborto involuntario fue a los tribunales y en los tribunales fueron condenadas por 30 años. Cuando yo fui a Ginebra el año pasado, Michelle Bachelet me habló de ella y me dijo, la doctora Bachelet, que eso era revictimizar la pobreza. Porque una persona o una mujer con condiciones económicas y quiere hacer un aborto planificado, sencillo, Neto. Se va para el aeropuerto, compra un boleto, toma un avión y se va para cualquier parte del mundo donde eso se le permite. Pero una persona extremadamente pobre que no tiene ni siquiera acceso a un sistema de salud, desde la concepción aborta de forma involuntaria y es condenada por 30 años. Hoy, con la primera dama, el planteamiento es desde la concepción, tiene que cuidarse el bebé. Luego, por eso dice, la niñez y adolescencia, posteriormente al parto. O sea, estamos hablando de un sistema de cuidado y de protección social a la mujer desde la concepción, luego el proceso de embarazo y posteriormente parto y posteriormente posparto, y por eso lo lleva hasta la adolescencia. Después de la adolescencia, el Estado salvadoreño tiene que auxiliar al adolescente cuando ya cumple los 18 años y empezar a garantizar la protección social a nivel general, a tal grado que esta parte tiene que culminar con el sistema previsional de El Salvador. De esa manera tú encajas lo que en los países desarrollados se llama los sistemas de protección social, que es desde el momento de la concepción del bebé hasta la última parte cíclica de tu vida. Lo que está haciendo la primera dama es un desarrollo de un sistema de protección social que los países del primer mundo son los únicos que lo tienen. Aspiramos a llegar a eso y se está trabajando en eso. Actualmente 14 años es la edad mínima permitida para trabajar, ¿no? Depende, pasa por un permiso del ministerio. Pasa por un permiso del ministerio. Y los permisos, bueno, es más, quiero decirte que estamos, uno de los rubros que mayoritariamente sobresalía a nivel internacional del trabajo infantil era precisamente el tema de la caña. Pero hoy hemos trabajado en conjunto con este rubro y en la minimización, casi estamos a punto de lograr la erradicación del trabajo infantil en ese sector. Todavía tenemos un sector que hay que enfrentarlo, que tiene que ver con los niños que van a curilear, a sacar la concha a los manglares, que todavía ese tema sigue siendo dramático y que tenemos que ver cómo. ¿Y todavía se mantiene eso? Pensé que ya se había erradicado. No, porque no se tiene controlado en un sistema actualizado, pero todavía tenemos ese déficit. En el tema del trabajo de la caña, hemos logrado, a tal grado que en estas últimas producciones de caña hemos encontrado muy mínimo niños que incluso es que han ido a dejarle comida a su papá y lo plantearon como que eran niños trabajando. Sí. Pueda que hayan un par de personas ahí que se nos van, pero hemos avanzado mucho y estamos a punto de dar un informe sobre la erradicación de trabajo infantil en ese rubro.
Todavía tenemos la parte de los manglares que te acabo de decir, los niños que están en el tema del curil, de la fracción del curil, pero sí hemos avanzado, Neto. Y esta proyección que lleva la primera dama es una proyección de cuidado y tutelaje hasta la adolescencia, desde la concepción hasta la adolescencia. Y después de la adolescencia inicia ya un sistema que debe de tratarse, que el muchacho estudie, se prepare, se forme y además de ello encontrarlo con un mercado laboral que esté disponible. Por eso digo, vamos por parte. Okay. ¿Ha sido positivo entonces este marco normativo previo a esa? Sí, porque ahorita estamos viendo el sistema previsional, que es la última parte cíclica del ser humano, pero no podemos hacer un parche de la parte cíclica de vida si no tomamos desde la concepción el niño. Así que esto es un andamiaje global, circular, que inicia desde la concepción hasta la última parte cíclica de vida. Aquí me están preguntando por algo que lo hemos conversado con ustedes. ¿Por qué tanto atraso para la ley de pensiones? Creo que ese es un punto que todo el mundo sí, lo que pasa es que nosotros encontramos un sistema de pensiones indigno, como un insulto a la dignidad humana. Lo hemos trabajado, pero yo sí puedo adelantar que las agujas del reloj ya están en sentido contrario y recientemente hemos hablado con el señor presidente y el presidente está a punto ya de hacer el lanzamiento sobre este sistema. Así que es de días y vamos a tener un sistema previsional justo y digno enmarcado en los derechos genuinos de la clase trabajadora. ¿Qué papel juega el Ministerio de Trabajo en el tema de INSAFOR y la convocatoria misma que presenta este día para la elección de su nueva representación? Sí, es que lo que pasa es que INSAFOR es de las instituciones tripartitas en El Salvador y está representado por trabajadores, por el gobierno y por los empleadores. Así que ya se eligió la representación del sector laboral, ya estuvo, ya fue electa. Ya asignó el nuevo gobierno del presidente Bukele los representantes del gobierno. Lo único que no se había hecho elección, que ya tiene más de 10 años, por cierto, de que no se hace elección, es el sector empleador. Así que enmarcado en las reformas que hizo la Asamblea Legislativa, este día estamos haciendo ya la convocatoria pública y en aquel momento decía de que se invitaba a fulano, sutano y mengano. Hoy no, hoy es más democrática, más pluralista y se incluye absolutamente a todo aquel actor que se considere empleador de este país, que puede participar. ¿Cuál va a ser el proceso? Tendrán que inscribirse en el Ministerio de Trabajo los que tengan esa aspiración y luego vamos al proceso de elección que va a estar garantizado con mucha transparencia y además de ello va a estar supervisado por muchas instituciones que vamos a convocar a que sean visores y garantes de ese proceso. Ahora, digamos la estructura, la presidencia, ¿quién la nombra? ¿Es el sínodo de...? Históricamente la ha tenido siempre el sector empleador, pero hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde dice que debe de ser rotativa. Debe ser rotativa. No debe ser privilegio del sector empleador tener la presidencia. Dice la resolución de la sala, es contundente, que debe de ser rotativa. Así que vamos a hacer cumplir la ley tal como corresponde. Bueno, el tiempo se me fue, ministro. Quiero agradecerle que nos haya actualizado sobre esta gira y sobre todo también esperamos la concreción de todos estos acuerdos para el beneficio de muchos salvadoreños que, como lo vemos acá en nuestras cuentas, están muy interesados en aplicar a estos programas de trabajo temporal y del beneficio que traería para sus familias, desde luego, bajo esos acuerdos hechos con Italia, España, Argentina, como usted lo dice, y lo que se tiene ya con otros países, Estados Unidos y en este caso. Y venir a expresarlo acá, nuestra gira tiene dos enfoques. Uno, decirle a los trabajadores cómo nos ha ido de bien y las oportunidades que tienen. Y dos, Neto, que como funcionarios públicos, cada erogación financiera para viaje o lo que sea, creo que tenemos la obligación de rendirle informes al pueblo salvadoreño y este ministro lo está haciendo.